¿Se avecina una solución para el problema de los cincuentones? La semana pasada, el directorio del Banco de Previsión Social volvió a enviar al Poder Ejecutivo un anteproyecto de ley, que en realidad fue elaborado en el año 2012, que modifica el cálculo jubilatorio y atiende en parte los reclamos de los miembros de esa generación que se sienten damnificados por la reforma del sistema previsional uruguayo, la que entró en vigor en 1996. La mirada llega al mar. ¿En qué medida se ajusta esa solución a las expectativas que mantenía este grupo? ¿Qué es lo que están reclamando, en definitiva? Vamos a conversarlo en los próximos minutos con nuestros invitados. Está con nosotros el profesor Eduardo Fiore, uno de los cincuentones, docente de biología y de didáctica. Profesor Fiore, bienvenido. Muchas gracias, buen día. Y el doctor Oenir Sartú, a quien los oyentes ubican perfectamente de nuestras mesas, pero que hoy está aquí en su condición de abogado profesional, representante de un grupo de estos trabajadores que han llevado adelante acciones de inconstitucionalidad contra la ley. Buen día, Oenir. Buen día. Cuelgan el pino despacio. Empecemos identificando el grupo. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué quiere decir esto de los cincuentones? ¿Cómo se definen? Bueno, somos un conjunto de uruguayos, trabajadores de distintas ramas, transporte, docentes, UTE, etcétera, tanto públicos como privados, ¿verdad? Que estando en la franja de los 51 a los 59 años de edad y en el año 96 teniendo menos de 40 años y un ingreso superior o las dos categorías de 5.000 pesos, fuimos compulsivamente ingresados al sistema mixto BPS-AFAP. Sí, recordemos, en el año 1996, cuando se reforma la seguridad social, aparece la figura de las AFAP, de las administradoras de fondos de ahorro previsional, y se dispone una gran división, un gran corte entre los activos. Por un lado, un sistema llamado de transición, exclusivo para los empleados mayores de 40 años al momento de entrada en funcionamiento de la ley. Ellos siguieron aportando solamente al BPS y se jubilaron o se van a jubilar por el BPS y nada más. Y por otro lado, el sistema mixto, el nuevo, que pasó a ser obligatorio para los menores de 40 en esa fecha y eventualmente, bueno, también pudieron optar por él, era voluntario para los mayores, ¿no? Ese fue el corte. Tal cual. Entonces, ¿ustedes son? Nosotros somos los que por unos poquitos meses o días, o en algunos casos por algunos 2 o 3 años, no estábamos en esa categoría de poder quedarnos en el régimen de transición. Es decir, a nosotros no nos dieron elección. Es más, cuando se dice 5.000, pero había gente que en ese momento en el caso de los que tienen mi edad, ya hacíamos 20 años que estábamos trabajando en otras, es decir, en la misma actividad, pero que ya habíamos tenido aportes al BPS en 20 años. Uh-huh. Quiere decir que estábamos en la mitad casi de nuestra carrera laboral y ya en ese momento se sabía que no íbamos a poder ahorrar 30 años como dicen las administradoras de fondos, que hay que ahorrar entre 30 y 35 para que el ahorro tenga madurez y más o menos se parezca a lo que perciben los que se jubilan por el régimen de transición. Ya vamos a entrar en los argumentos que ustedes esgrimen, sobre todo cuando plantean la acción de inconstitucionalidad, pero antes de eso, vayamos al fondo del asunto. Algo ya quedaba dicho recién, pero en síntesis, ¿por qué se vieron damnificados por la ley 16.713? ¿Qué pasa en materia de números? En materia de números hay unas diferencias sustanciales, lo dijeron los propios responsables, entre el 3 y el 35. Es decir, habrá personas que como no tuvieron una suficiente capitalización, solo pierden, o hay una diferencia entre el compañero que hizo iguales aportes. ¿Estamos comparando qué con qué? La ley de transición con la ley del régimen mixto de BPS-AFAP. Sí, el sistema de transición claro. Y el régimen de transición y el régimen mixto. El de transición es el que es solo por el BPS, digamos, es el más parecido al viejo histórico sistema. Salvaron a un grupo. Y el otro es el de las personas que contribuyen por un lado al BPS, por otro a una AFAP, y cuando llegue el momento de jubilarse cobran dos remuneraciones. Exacto, una parte que les paga el BPS y otra parte que les paga la AFAP. Y entonces, el Banco de Seguros.
El Banco de Seguro. Bueno, del sí, Estado. no, a través del Banco de Seguro. Pero en definitiva es el dinero que fue aportado a la FAP que lo van a cobrar a través de una aseguradora que es la única, es el Banco de Seguro. Entonces, llegado el momento de hacer la comparación, ¿cómo son los datos que ustedes tienen? ¿Qué cálculos han hecho ustedes? Bueno, acá ¿Dónde está el perjuicio? ¿De qué orden es el perjuicio? Hay gente que tiene, por ejemplo, el 35%, que puede ser, si lo pasamos a plata, 20.000 pesos de diferencia entre alguien que se jubila en el régimen de transición y alguien que se jubila en el régimen mixto BPS-AFAP. Yo creo que la clave en esto está en que cuando la persona ingresó al sistema, la ley tomó, para las personas que ingresaron al sistema, la ley tomó un criterio de 40 años hacia abajo. Y el problema el corte se hizo a los 40 años. A los 40 años. Nosotros hace 3 años tuvimos una entrevista con uno de los representantes de los trabajadores que nos dijo, había que hacer un corte y ustedes son la generación sacrificada. Es decir, porque un compañero dijo, entonces yo tengo que trabajar hasta los 71 años para percibir la misma jubilación que mi compañero a los 59. Y ahí es donde se da el problema. Alguien que trabaja en la enseñanza o en la Universidad de la República no puede trabajar hasta esa edad. Bueno, pero hay una cosa que me parece que es básica para que se entienda dónde está el problema. El problema está en que la persona fue tomada, es decir, ingresada al sistema mixto cuando ya una persona que la agarran con 38, 39 años, 37, 39 años, ya tenían de repente 20 años de aportes. Hay muchos casos que llevaban 20 años de aportes al BPS. ¿Cómo habría sido lo lógico en este caso? Sería, bueno, llegado a este punto, la parte de aportes que hiciste durante estos 20 años, la parte que correspondería a la FAP, debería volcarse a la FAP. Ajá. Para que la persona, de alguna manera, aprovechara en su ahorro personal todo lo que había aportado. Lo que usted está diciendo es que en la FAP esa persona no empezara desde cero. La persona empezara de cero a los 40. Exacto, a los 38, 37, 39, arrancó de cero a ahorrar en el año 96. Perdió, desde el punto de vista de la capitalización de la FAP, todos los aportes que había hecho en sus años anteriores de trabajo. Entonces, la persona la ingresan al sistema mixto. Va a recibir topes, va a recibir ingresos menores por el BPS en función de que está en el sistema mixto. Y en la FAP no va a haber podido capitalizar porque arrancó ya grande, es decir, cuando ya tenía de repente 15, 20 años de aportes hechos. Y eso no lo pudo capitalizar. Aún esté uno de acuerdo o no con el sistema de la FAP, para hacerlo, para el sistema mixto, para hacerlo lógico, tendría que haber sido que los aportes hechos hasta esa fecha, el BPS los volcara a la cuenta personal del afiliado para que pudiera mantener una capacidad de ahorro equivalente a la que iban a tener los que ingresaran de jóvenes al sistema. Eso no se hizo, la ley no previó eso. Entonces dejó a esta franja de gente que ya tenía muchos años de aportes, los dejó en una situación de absoluta inferioridad económica, porque ni van a tener la jubilación que tienen los que se jubilan por el sistema de transición, y tampoco van a poder capitalizar como va a poder capitalizar una persona más joven. Entonces es una franja que se vio especialmente perjudicada. Desde la SAFAP se ha hecho notar que no puede decirse que este reclamo sea generacional. No es válido para todos los cincuentones, sino solo para el grupo de trabajadores que antes del 96 ganaba más que el tope que estableció la ley 16.713, que era, como ustedes dijeron, 5.000 de entonces, 43.810 ahora. O sea, han procurado marcar que el grupo no es tan grande como parece. Mejor, porque entonces no es tanto lo que se debe, o no es tanto, porque primero no se nos debe nada, es decir, lo que sí tiene es que pagar una jubilación digna, que es lo que aportamos. Nosotros aportamos como corresponde, con los descuentos y con todos los recibos en condiciones, a 2 lugares, al BPS y a la SAFAP. Entonces, si somos menos, como nos dicen, de los 100.000 cincuentones de 51 a 59, o que el cálculo era 100, 100 y pico, ahora... Sí. Son más, sí, son sí. más. Bueno, en la entrevista que hicimos... La SAFAP empezaron diciendo que eran 100.000. Nosotros les discutíamos y dijimos, no, debe haber cerca de 200, más cerca de 200.000 que de 100.000. Ahora ya reconocieron... Bueno. Pero entonces, son casi en la entrevista los representantes de República FAP decían, el sistema hoy tiene más de 1.300.000 afiliados, exacto, de los cuales 200.000, el 15%, son cincuentones.
entre 51 y 59 años. Calculamos, agregaban, que de esos 200.000, alrededor de 30.000 serían los que están en esta situación que Pero ustedes están manejando. Si somos tan poquitos, sería muy sencilla la solución, si existe voluntad política. Y ahí es el gran problema. Nosotros hemos tenido entrevistas, y antes que nosotros, otras organizaciones, tanto sindicales como de otros lugares, en los distintos lugares y con los distintos senadores o diputados. Y en medio de que se estaba por integrar una interpartidaria, se reúne la bancada del frente para ver si tienen una solución. Entonces, ¿Cuándo? ¿Cuándo fue eso? Eso fue la semana pasada. Porque si realmente, la semana pasada o la otra, pero si realmente no se sientan todos además van con distintos proyectos. Viene el proyecto de tal diputado, viene el proyecto del otro sector, pero a ver, señores, siéntense. Es una petulancia de mi parte decirle a los senadores siéntense y conversen, pero va en juego también la jubilación de muchos de ellos, que son cincuentones, con características diferentes, ¿verdad? Pero números, yo pedía números más temprano. ¿Tienen algunos ejemplos, algunos casos para que se ilustre de qué tipo de diferencia se trata? Mira, yo no tengo acá los números exactos, pero tomé varios casos para presentar a la Suprema Corte, sí, a título de casos modelo. Tengo, por ejemplo, el caso de 4 maestras, con idéntica categoría. Una se jubiló por el sistema de transición y las otras 3 se jubilaron porque los docentes los jubilan antes, porque tenemos bonificaciones. Porque tienen años, tienen un régimen distinto. La jubilaron por el sistema mixto. Y una saca 38.000 pesos y las otras ninguna supera los 30. Algunas tienen... Es decir, son casos palmarios. Yo con esto quiero decir, se puede hacer toda la literatura económico-contable que se quiera, pero cuando uno va, y esto se lo ofrezco a cualquier oyente, cuando uno le pregunta a 2 compañeros de trabajo que tenían la misma jerarquía y uno se jubila por un sistema y el otro pide la información o logra a través del BPS la información de lo que le va a tocar de jubilación, la diferencia es evidente. Es decir, teniendo la misma antigüedad, la misma cantidad de aportes, les toca una diferencia que usualmente anda arriba del 20% y a menudo arriba del 30% en las jubilaciones. Esa es la realidad. Es decir, sí, me podrán decir son 30.000 perjudicados, que nadie sabe en base a qué cálculo, cómo hicieron ese cálculo, cómo es posible que las AFAP dijeran que eran 100.000 y ahora resulta que son 200.000 y ahora dicen que son 30.000, es decir, las cifras fluctúan según los criterios contables que se tomen. Yo lo que digo es que cualquiera vaya y le pida a 2 compañeros de trabajo que se hayan jubilado por por los 2 sistemas y que compare los recibos. Es el mejor caso para... Otro ejemplo concreto fueron 2 compañeras, yo siempre lo pongo como ejemplo, mismos años trabajados, mismas condiciones, las 2 en los lugares igualitos, quiere decir que tienen los mismos aportes, la misma cantidad de hijas tenidas, porque también cuenta, ¿verdad? Una se jubila con 53, la otra con 30. Régimen de transición, régimen mixto. Ese es el claro ejemplo de que hay diferencias que deben ser atendidas, porque no puede ser que a la misma cantidad de años trabajados y aportados haya una diferencia tan grande entre una jubilación por el régimen de transición y el régimen mixto. Hasta ahora nos hemos ocupado de explicar cuál es el escenario que está planteado, de qué modo un grupo de esta generación se ha visto damnificado por los cambios que implicó el nuevo sistema previsional desde el año 1996. Pero la pregunta es, ahora, ¿qué proponen como salida? ¿Cuál es la alternativa? ¿Cómo se arregla esto? ¿Hay una fórmula? Me parece que hay varias fórmulas. Me parece que habría potencialmente varias formas de salida, ¿no? Está desde, digamos, de las posturas más radicales que dicen que eliminar el sistema de AFAP, es decir, volver todos al BPS, hasta las posturas que dicen no, habría que
volcar el capital que tenía que haberse depositado en la FAP, volcarlo a la FAP y que la FAP le pague una renta mejor. Y entre medio hay una gama enorme de posibilidades, ¿no? Entre las cuales, por ejemplo, está que el Estado compense, el BPS compense lo que el perjudicado va a recibir de menos, que se permita volver al BPS exclusivamente a la franja de los cincuentones. Es decir, hay muchas variantes posibles. Hay muchas. De acuerdo al criterio o a la postura de cada uno sobre el fondo del asunto, será cual le parezca más conveniente. Ahora volvemos entonces sobre ese espectro de posibilidades, pero de todos modos ustedes ya han dado algún paso concreto, la acción de inconstitucionalidad contra la ley 16.713. Sí. ¿Cómo funciona ese mecanismo? ¿Por qué es inconstitucional, para empezar? Bueno, es inconstitucional básicamente porque rompe. Habría otros motivos desde mi punto de vista, pero hay uno muy grueso que es el que afecta directamente a los cincuentones, como les ha llamado la prensa. Es que se rompe el principio de igualdad en un doble sentido. Por un lado, porque situaciones iguales, es decir, de personas que trabajaron los mismos años y pagaron los mismos aportes, resultan con jubilaciones que, por ejemplo, en los topes, acá tiene Eduardo las cifras, van a, claro, en sueldos altos, por ejemplo, el tope que puede tener la persona por el BPS es de 53.448 y lo máximo que puede cobrar por el BPS si está en el sistema mixto es 36.143. Es una franja como de 17.000 pesos. De todos modos, en el medio habría que agregar lo que cobraría por la FAP. Sí, es cierto, pero lo que pasa es que, y esto no lo digo yo, lo ha dicho el ministro de Trabajo, el promedio que está pagando la FAP son 6-7 pesos. En estos casos. En promedio, digamos. Ajá. Entonces, lo usual es que en casos como esto, la persona de repente, está bien, no va a comprar 36, cobrará 43. Es decir, de todas maneras tiene 10.000 pesos de diferencia, es decir, un 20% con lo que va a cobrar el otro. Entonces, por un lado, está en juego el principio de igualdad. Está en juego el principio de igualdad porque a situaciones iguales se las... Es decir, el único factor de discriminación es el factor de la edad. Es decir, no hicieron nada mejor ni nada peor los que tienen 50 que los que tienen 60 o los que tienen 30. Aportaron lo mismo, trabajaron lo mismo y unos cobran menos y los otros cobran más. Eso es la más evidente de las rupturas. Pero hay otra. Y tiene que ver con la ruptura del principio de igualdad respecto a las cargas públicas. Porque tú decías hoy, es un hecho notorio, que esta reforma fue hecha porque se argumentaba que el sistema de seguridad social no podía resistir la carga de las jubilaciones. La relación activo-pasivo. Sí, no era sustentable. No era sustentable. Esa fue la versión. Pero resulta que ese problema del BPS, ese problema del sistema de seguridad social es un problema público, un problema general de la ciudadanía uruguaya. Y la solución que se entiende que hay un principio que se llama el de igualdad ante las cargas públicas. Es decir, no es legítimo decir, bueno, no sé, se voló la ciudad de Dolores, que lo pague Eduardo Fiore. Es decir, Eduardo Fiore tiene que pagar los daños de Dolores, ¿no? Las cargas públicas se deben repartir con equidad. En este caso había un problema en el BPS, se voló el BPS. Bueno, entonces, ¿quién lo paga? Bueno, lo va a pagar esta franja de gente que en aquel momento tenía entre 30 y 40 años. Estos, cuando llegue el momento de jubilar, se van a cobrar menos, y con eso se suponía que se iba a solucionar el problema del BPS. Me parece que ahí es donde se rompe una vez más o sea, hay desigualdad no solo entre las personas que se acogen a uno y otro régimen, sino además una diferencia de tratamiento hacia la franja generacional en relación con las otras, ¿no? ¿Cuáles serían los efectos si la ley fuera declarada inconstitucional? En nuestro sistema el Poder Judicial no puede derogar una ley. Es decir, el efecto de la inconstitucionalidad es solamente para el caso concreto de la persona que lo plantea. Y implica que la ley no se aplique a esa persona si esa persona así lo desea. Es como una especie de pase libre que le permite decir, a mí no me pueden aplicar esta ley si yo no quiero. ¿Y entonces en qué situación quedaría esa persona? Bueno, el hoy cincuentón. Bueno, no le sería aplicable aquella norma que lo obligó a incorporarse al sistema mixto.
¿Y entonces? Y entonces podría optar por el sistema público exclusivamente, ¿no? ¿Es tan claro que esa sería la Y bueno, consecuencia? sí, porque Porque hay quienes dicen que quedaría en un limbo. No, qué limbo. En el Uruguay el sistema jubilatorio es un derecho constitucional, o sea, se tiene que poder jubilar por uno o por otro sistema. El gran problema es el artículo 2, que dice que las personas que tengan, como decía Eduardo, las personas que tengan menos de 40 y ganen más de 5.000 pesos, estaban obligadas a estar en el sistema mixto. Si ese artículo se deja de aplicar, la persona puede optar por ese o por el otro sistema, es decir, deja de serle obligatorio el sistema. ¿En qué está el trámite de esta acción de inconstitucionalidad? Está avanzando bastante bien, bastante rápido. ¿Cuánto tiempo lleva ya? Se entró en diciembre, a mediados de diciembre del año pasado, y a estas alturas ya hubo respuesta de todos los involucrados, porque hubo que hacer notificar al Parlamento, al Poder Legislativo, al BPS y a todas las AFAP. Y por supuesto también se va a pronunciar el fiscal de corte. Entonces, todos esos involucrados ya han contestado la demanda. ¿Qué importancia tiene eso, de que tengan que contestar la demanda todas estas instituciones? Bueno, significa, primero, es una garantía de que todas las voces de los que pueden ser afectados por la inconstitucionalidad se puedan defender o expresar su punto de vista. Y desde el punto de vista nuestro, el que hayan contestado ya significa que el trámite está avanzado, porque los temas de notificación y todo eso a veces suelen llevar, sobre todo cuando hay muchos demandados, suelen ser engorrosos. Y felizmente la Corte se ha movido con diligencia, en el sentido de que los notificó a todos, ya todos contestaron, y bueno, de ahora pasará el expediente, en breve pasará a estudio de los ministros para dictar una sentencia. Por otro lado, también están planteando acciones de reparación para aquellos que ya se jubilaron. Sí, porque hay la Suprema Corte tiene hay una jurisprudencia constante en eso, en que las personas a las que ya se les aplicó la ley en su totalidad no pueden plantear la inconstitucionalidad. Entonces, las personas que ya están jubiladas, que son unas cuantas, ¿no? Sí, porque hay muchas personas jubiladas. Incluso por enfermedad, que tuvieron que jubilarse anticipadamente. Claro, hay tres casos típicos, ¿no? Uno es por enfermedad, otro es porque tienen años bonificados, digamos, los años se le computan, y hay casos en que tienen topes por razones reglamentarias, en fin, porque los docentes no solo que tienen años bonificados, sino que además tienen un tope de años de servicio. Nosotros cumplimos 35 años y por el estatuto nos cesan por haber cumplido los 35 años de servicio. Uno puede solicitar la prórroga, se van dando año a año, ¿verdad? Entonces, hay muchos jubilados, yo los que veo en el estudio son muchos docentes, gente que trabaja en actividades insalubres, que tiene, y gente que tiene causales por enfermedad. ¿Y esas acciones ante qué ámbito se plantean? ¿La justicia civil? Eso va a la justicia ordinaria, sí, a la justicia civil. ¿En qué están? ¿En qué etapa están? Bueno, hemos hecho las audiencias estamos haciendo las audiencias de conciliación, que es el paso previo, y está en preparación una demanda que va a ser la que se va a presentar para todos los casos, pero todavía no la hemos ingresado. Estábamos un poco, es decir, hemos entrado en una segunda acción de inconstitucionalidad. Hemos tratado de priorizar el tema de la inconstitucionalidad, porque si eso se resolviera, probablemente fuera una solución. Si bien la inconstitucionalidad tiene efectos solo para los casos concretos, lo usual en la tradición en el Uruguay es que cuando una ley es declarada inconstitucional, se la deroga y se dicta otra que corrige el problema. Entonces, si eso pasara, seguramente la situación de los jubilados se vería resuelta también en el marco de la solución general. La reforma de la Seguridad Social del año 1996 cometió una injusticia con los que hoy son cincuentones. Si la respuesta es sí, ¿se está a tiempo de enmendar esa situación? Ese es el tema de esta entrevista central hoy. Estamos conversando con Eduardo Fiore, representante de los cincuentones que denuncian ser perjudicados, y Ovenir Sartú, abogado que representa a varios de estos uruguayos. Un perro vagabundo se echa junto al paredón. Tengo, como se imaginarán ustedes, una cantidad de comentarios, preguntas, aclaraciones que vienen desde la audiencia. Por ejemplo, ¿quién quiere saber si está a tiempo todavía de sumarse a las acciones de inconstitucionalidad? Sí, está a tiempo. No hay un plazo para eso.
así que puede hacerlo cuando quiera. Ingrese a la página, tenemos una página. Sí. Tengo 59 años, dice Margarita de la Ciudad Vieja. ¿Hay tiempo de adherir a la demanda de inconstitucionalidad? ¿Cómo se hace esto? Sí, hay tiempo. Y yo creo que lo ideal es que Se junten, es decir, que piden, si tienen una cuenta Facebook, piden ingresar a un grupo cerrado que se llama Damnificados por Régimen de AFAP, y nosotros enseguida le damos el ingreso a la página, y ahí tienen todo, absolutamente todo lo que es información de lo que se ha recopilado hasta el momento, es decir, información de tanto de lo que es la ley, etcétera, etcétera, e información de si se presentan y tienen interés de ingresar a la demanda, de los grupos que van asistiendo a las audiencias de conciliación convocadas cuando Sartú presenta eso en el juzgado, ¿verdad? Y se le informa, bueno, cuando se va a la corte, etcétera, etcétera. O sea que en Damnificados por Régimen de AFAP van a encontrar información. Piden invitación al grupo y nosotros le damos el ingreso. Bueno, que es un grupo abierto, apolítico, asindical, ahí estamos todos, y yo diría que eso nos identifica más que cincuentón, decir damnificados por régimen de AFAP, porque si no estamos estigmatizándonos un poco más, ¿no? Y bueno, vayamos porque, a... ¿sí? No, porque incluso es anecdótico, pero es bueno decirlo, hay gente que está afectada que tiene menos de 50 años, porque acá lo que es determinante es cuánto tiempo de aportes tenía cuando ingresó al sistema, porque esa es la parte que pierde de su ahorro. Y vamos a hacer una aclaración. La gente piensa que va a consultar al BPS por el artículo 8 y con eso se sale de la FAP. Cuando hace la revocación o no del artículo 8, lo único que está diciendo es qué cantidad de dinero de su sueldo va al BPS y cuánto a la FAP. No es que salió de la FAP, porque muchos de los compañeros de la página dicen, bueno, ya me salí de la FAP. Si tú tenés entre 51 y 59, no podés salir de la FAP. Los que podían eran los menores de 50. Bueno, vamos a las alternativas. Han surgido distintas iniciativas en estos últimos años para dar solución al tema. Básicamente son de dos tipos. Una es la que ustedes mismos proponen, la que aparece reflejada en un texto presentado por el diputado colorado Conrado Rodríguez, ¿no? Que esta generación pueda acceder al sistema de transición, como si hubieran tenido más de 40 años en el año 1996, que se les recalcule todo el aporte, pero terminen jubilándose solo por el BPS. ¿Esa es la salida? Es una de las posibles. Una de las posibles, y lo que en general pedimos los damnificados es que exista sensibilidad y nos permitan, dadas las condiciones, pasar al régimen de transición y jubilarnos solo por BPS. Según conversamos la semana pasada con representantes de República FAP que estuvieron aquí en este estudio, una solución así tiene un costo para el Estado de 2.600 millones de dólares. Tomando en cuenta en ese cálculo solamente a los 27.000 cincuentones que están registrados en República FAP. En realidad, como veíamos hace un rato, son un poco más, son 30.000. Pregunta, entonces, claro, mucha gente, ¿no es demasiado dinero? ¿No se termina vulnerando la filosofía de la reforma del sistema, que era asegurarle la sustentabilidad? Pero a ver, esa cifra es una cifra delirante. Sí. ¿De dónde salió que es eso? Yo realmente, los datos, que me perdonen los representantes de la SAFAP, pero hay que tener un mínimo de seriedad. Es decir, personas que primero dijeron que no había perjuicio, después dijeron que eran 100.000 personas, ahora dicen que son 200, después vuelven a decir que son 30.000 los afectados, cuando en realidad son muchísimos más y no tienen un parámetro para decir eso. Lo que señalaban... Perdón, empezaron por decir que iban a producir una rentabilidad en el año 96. Publicidad engañosa, todo lo que se ha dicho en todas las documentaciones. Eduardo tiene que nos han acá mandado. palabra por palabra que han dicho. Porque yo tuve guardado entrevistas con los presidentes en un momento, en una gigantesca mesa en que me decían, los clientes como usted son los que nos sirven, porque no, a ver, usted está administrando mi dinero y yo no estoy de acuerdo que haga determinadas cosas. Cuando hacían mega encuentros en hoteles que gastaban millones y millones y traían a alguien interior a dar una charla que la puede dar cualquier licenciado en el Uruguay. Entonces, le estoy hablando de hace 20 años atrás, cuando hacían otro tipo de cosas y querían mostrar y decirnos que era maravilloso y que íbamos a tener jubilaciones
fantásticas. La prueba está que no son así. A ver, exactamente, digo, si uno mira históricamente en estos 20 años lo que han dicho las AFAP y sus representantes, nada de lo que dijeron fue cierto. Ni es cierta la rentabilidad que prometieron, ni es cierta la cantidad de afiliados que tienen, ni es cierta la cantidad de cincuentones que decían que había. Tampoco es cierto ahora los 30.000 que dicen que hay, y tampoco es cierto la cifra que dicen que saldría a arreglar esto. Porque están refiriéndose al conjunto del periodo de vida de estas personas desde que se pero jubilan, claro, y si computamos lo que va a costar la SAFAP, claro, lo que se van a llevar de plata de los contribuyentes, la SAFAP en esos mismos años, es sideral. Es decir, todo el programa nuclear en el mundo no debe costar lo que van a costar la SAFAP en el Uruguay, porque la comisión que cobran es enorme, y es uno de los problemas que hacen que este sistema rinda tan poco. Y tienen que quedarse tranquilos que no vamos a vivir 110 años los varones ni 112 años las mujeres. No van a tener que, porque la división es lo que yo tengo ahorrado, que ahora se dividió en dos subfondos, el fondo de solidaridad y el fondo de retiro. El fondo de solidaridad lo tocan, el de retiro me lo dejan quietito, igual a todos los que tenemos más de 55, pero además el cálculo de eso de expectativa de vida no es expectativa de vida, es la persona que vivió más en el Uruguay, mujer y varón. De todos modos, sea como sea, hay un costo de una medida como esta. Hay un costo, pero no es ese. A ver, si son 27.000 personas, es absurdo decir que va a salir 2.600 millones de dólares. Es absurdo, como si hubiera que sacarlos del bolsillo. Esa es la cifra distribuida a lo largo de todo ese periodo. Pero me da la impresión de que es absolutamente inflada, una cifra absurda. Basta, el sentido común lo indica. 2.600 millones de dólares para pagarle jubilaciones a 27.000 personas. Es medio absurdo. Además se supone que es la diferencia, porque en realidad las AFAP están obligadas a pagarle, a volcar al Banco de Seguros, es decir, que jamás, si están haciendo una cifra, esto es un mecanismo de terrorismo, sí, verbal, ¿no? Es decir, yo digo, claro, si yo digo cuánto nos va a costar el presupuesto nacional en los próximos 30 años, bueno, sí, es una cifra enorme, pero no es verdad ahora, que eso hay que desembolsarlo. De todos modos, un costo va a haber, eso sí. Sí, hay un costo, pero no es, nadie lo sabe con exactitud. Creo que tampoco las AFAP tienen bases de cálculo reales, porque para empezar no saben ni cuántos son, andan diciendo cifras al barrer. Nadie sabe exactamente cuánto es, pero hay una cosa que hay que tener clara, porque si hay buena voluntad, esto se entiende. Esto no significa que todos los afiliados a las AFAP se van a jubilar el mismo día, porque no es real. Es un proceso muy gradual, en el cual hay una base que ya debería, es decir, que ya se les va a tener que pagar, de manera que estamos hablando de un complemento, una diferencia. No estamos hablando de la totalidad de la jubilación. La otra línea de solución es la que elaboró el BPS en 2012 y también presentó en diciembre del año pasado con proyecto de ley el diputado Conrado Rodríguez. Reconocer los aportes que realizaron estas personas al BPS antes de 1996 por encima de los 5.000 pesos, que hoy serían 43.810. Eso mejoraría en parte lo que les correspondería por BPS, aunque no alcanzaría para llegar a lo que les hubiera correspondido si quedaban incluidos en el régimen de transición. ¿Qué les parece ese otro mecanismo? O sea, ustedes quedarían en el sistema mixto, pero por el lado BPS cobrarían más porque se les reconocería aportes hechos antes de... Bueno, parecería que... hay cosas que hay que discutir. Yo te doy una impresión absolutamente personal, claro, digamos, que es lo siguiente. Esta es una de las variantes posibles de solución, ¿no? Apunta a reconocer esos años de aportes que no han sido debidamente reconocidos. Y bueno, es un mecanismo... Es un mecanismo válido. Yo lo que le aconsejo a todo el mundo es que igual reconstruya su historia laboral, independientemente de lo que vaya a salir, porque antes del 96 no hay nada. Yo sí, como trabajé muchos años en la enseñanza privada, hice la peregrinación y sí armé mi historia laboral previa al año 96, para que todo esté prolijo y después que pase lo que pase.
Ahora, es una realidad, como dice Sartú, que no nos vamos a ir todos mañana y los 2 millones o las cifras estas astronómicas que están diciendo que van a no ser, son ciertas. que además no, exacto. Y a mí lo que me dolió es que están a veces subestimando lo que puede ganar un trabajador. Y porque a veces se dice, bueno, ¿cómo una maestra ganó tanto? Ganó tanto, sí, porque trabajó en 2 o 3 lugares y además tenía otro desempeño y llegó a una cifra porque parecen salarios medios. Y sí, salarios medios, porque trabajó 65 horas semanales esa persona en 35 años de trabajo, que bonificado se le hicieron 40. Otro oyente, Pancho, dice: a los cincuentones no se les dio el bono de reconocimiento que sí existe en el caso de Chile, el sistema chileno. Claro. Sí, acá no está previsto. No existe. En esta legislación no existe. Es decir, los que crearon al joven Frankenstein no pensaron en nada de esto, porque los que crearon la ley, que es algo que se está utilizando y todos saben quién lo dijo, cuando crearon la ley, ya se sabía todo esto. Esto no es nuevo. Es decir, porque estaba clarísimo que no nos íbamos a poder jubilar. Claro, ¿por qué se pone ahora sobre el tapete y por qué los que venimos diciéndolo hace años y años y años no tuvimos tanto eco? Porque ahora la gente lo siente en carne propia y ve al compañero con la diferencia de jubilación de un régimen y del otro. En perspectiva, da que hablar. Desde la audiencia, entre los mensajes que llegan, aparece uno de Ana aclarando a propósito de lo ocurrido en la bancada del Frente Amplio. Dice: no se manejó ningún proyecto de ley, no es cierto lo que señaló Eduardo. Se recibió a representantes del Ministerio de Economía, del Ministerio de Trabajo, al presidente del BPS para conocer la postura del gobierno sobre este tema. Y lo que se acordó fue trabajar en conjunto con el Poder Ejecutivo en la búsqueda de una solución. Estuve presente, así que puedo dar fe de lo que sucedió. Es de recibo lo que dice el oyente, es cierto, es decir, lo que hubo fue una reunión de la bancada o sea que es de recibo, es cierto. Fue una omisión o un error que cometí, pero es de recibo. ¿Qué impresión tienen ustedes? ¿Va a haber una alternativa, una solución? ¿Va a haber una compensación? Yo creo para que estos casos? Debería haber, porque no solo estamos involucrados los cincuentones, estamos involucrados los cincuentones, los hijos, los hermanos y mucha gente que en este país decide y toma decisiones. Y hay que aclarar que los que están en el poder son los que nosotros ponemos en el poder. O sea que de alguna manera es necesario que se respete lo que es nuestro derecho a recibir una jubilación digna. Hemos conversado esta mañana en perspectiva con Eduardo Fiore y con Oenir Sartú, representantes de este grupo de cincuentones. ¿Hay otros? Si hay otros grupos movilizándose por este mismo tema. Que yo sepa, no. Creo que no, es el único. Sí. Hablamos de un grupo que, por lo menos a través de la página esta... 12.100 y algo de personas ahora. Creo que están unidos allí, ¿no? Todos los reclamantes. Retomamos el tema, volvemos a conversar entonces en los próximos días. En perspectiva, da que hablar.